Hola queridos hermanos y hermanas, mi nombre es Benedicto Palma Albornoz, soy pastor de la Iglesia Bautista en la ciudad de San Javier, región del Maule, y es un gusto compartir con ustedes este tiempo de oración donde la oración es el núcleo que nos une para poder orar y reflexionar acerca de los acontecimientos que nos ha tocado vivir en este tiempo, que sin duda Dios, como Dios de la historia, tiene en absoluto control. Permítanme una lectura bíblica en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, este hermoso pasaje que me gustaría que pudiéramos reflexionar y entusiasmarles a ustedes a leer juntos esta carta hermosa en la cual podemos tener maravillosas enseñanzas. Dice así el capítulo 12, verso 1 en adelante. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta carta es una extraordinaria carta. Se le denomina la carta del Espíritu Santo. Y la razón es la siguiente. No sabemos a ciencia cierta cómo esta carta ha quedado integrada al canon del Nuevo Testamento si no fuera por la acción del Espíritu Santo. Esta carta no tenía autoría, no tenía un autor, no tenía destinatario. La fecha incluso también es compleja. Y sin embargo, el Espíritu de Dios ha hecho que esta carta sea una carta que hoy día tengamos en nuestro canon. Siempre se habló que el autor era el apóstol Pablo. De hecho, la historia de esta carta en la trayectoria protestante y evangélica, en la Biblia de Casiodoro de Reina, se le pone a esta carta el nombre de autoría del apóstol Pablo. Y este nombre llega hasta la Biblia de 1909. Y la Biblia de 1909 llega hasta 1960. Por lo tanto, todos los evangélicos de la época del 60, del siglo pasado, sabían y creían que era una carta del apóstol Pablo. Sin embargo, la Biblia de la versión Reina Valera del 60 en adelante ya no se le pone como autoría el nombre de Pablo. Pero la tradición es muy antigua. La iglesia de Alejandría fue una de las primeras iglesias. Clemente de Alejandría fue el que puso y que creyó que la carta la había escrito el apóstol Pablo, porque sin duda tiene una influencia eh, paulina, sin duda, pertenece a la escuela paulina. Sin embargo, en la iglesia de Occidente no se reconocía la autoridad paulina. Ya en el siglo IV, siglo V, cuando había que canonizar las cartas, se decidió con la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente y la influencia de Ambrosio, la influencia de Agustín, se comprometió el nombre de Pablo para esta carta y de esa forma se introduce en el canon del Nuevo Testamento. Es interesante porque hay autores que le han dado a otra autoría. Sin embargo, hoy la tenemos en nuestro canon. ¿Y por qué? Porque tenía que ser de índole apostólica. Porque era una carta muy leída y una carta muy reconocida en la iglesia de Alejandría,
y en la Iglesia de Occidente también. Respecto de la fecha, esta carta está fechada en la década del 70 aproximadamente, destinada y escrita probablemente en Roma a una comunidad judeo-cristiana de la época. Una comunidad judeo-cristiana que probablemente estaba volviendo al judaísmo, que se habían convertido al cristianismo, pero estaban desfalleciendo en su fe. Además estaban sufriendo algún tipo de persecución en el momento, probablemente el imperio de Nerón, o si es más tarde el imperio de Domiciano, donde hubieron persecuciones un poco más violentas. Y entonces estos judíos cristianos estaban sufriendo estas persecuciones y entonces estaban apartándose de la fe. Queridos hermanos, este verso nos llama mucho la atención. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Este párrafo está directamente relacionado con el capítulo 11, donde hay una lista de hombres de fe. La nube de testigos a la cual se refiere no significa a las personas inconversas que están alrededor nuestro. No significa a esas personas que nos están enjuiciando constantemente porque somos evangélicos. No. La gran nube de testigos son los héroes de la fe nombrados en el capítulo 11 desde los primeros hombres de fe hasta los tiempos de la iglesia temprana. Nosotros podríamos empezar a agregar los hombres, los héroes de nuestra fe, a los mártires que han dado su vida por causa del Evangelio desde el siglo I en adelante. Esos son la gran nube de testigos. Y la gran nube de testigos no está en función de enjuiciar o en función de discriminar, sino que está en función de dar ánimo, de fortalecer, de mirar esos modelos, ejemplos de fe, para que nuestra vida se fortalezca y se llene del Espíritu de Dios y podamos seguir adelante. Después dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es muy importante que como iglesia nos despojemos de la contingencia y seamos pacientes. En tiempo de confinamiento, la iglesia debe mostrar madurez en la paciencia. La paciencia es una actitud activa y alerta frente a las circunstancias. No es una iglesia que se arrebata frente a la situación. No es una iglesia que vive pasiva frente a la situación. No es una iglesia apática frente a la complejidad del presente, sino que toma una actitud activa y que trabaja frente a esa situación compleja y está atenta a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Debemos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante y los ojos tienen que estar siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La carta a los Hebreos lo que nos enseña es que Jesús siempre va a ser superior. Va a ser superior a los ángeles, va a ser superior a Moisés, va a ser superior a Aarón, ¿cierto? Al sumo sacerdote levítico, va a ser superior a Josué y va a ser superior a todo lo que está en esta tierra, porque Él es el Señor de la historia. Y nosotros, y nuestros ojos, y nuestro corazón, y nuestra mente, y nuestro servicio, debe estar siempre puestos los ojos en Jesús. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién sino Jesús ha revelado a Dios en la cruz del Calvario? Es el modelo de la iglesia cristiana, es el modelo que la iglesia debe seguir.
es el modelo de la cruz, es el cual nuestra iglesia está atenta a vivir. Por lo tanto, queridos pastores y hermanos, nos llamamos mutuamente a la paciencia, a la esperanza de que este tiempo es un tiempo que está tomado por la voluntad de Dios. No hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Y la iglesia reflexiona, y la iglesia está activa, y la iglesia piensa cómo este tiempo va a ser un tiempo de bendición para ella, y cómo este tiempo va a ser un tiempo de bendición para nuestra sociedad. Si es un tiempo de disciplina, la viviremos como un tiempo de disciplina. Si es un tiempo de reflexión, la viviremos como un tiempo de reflexión. Si es un tiempo de aprendizaje y de madurez cristiana, la iglesia debe vivir ese aprendizaje de madurez. Así como la gran nube de testigos ha sabido vivir todos los acontecimientos de la historia de la salvación, nosotros como parte de la historia de la salvación tenemos que aprender a vivir este tiempo siempre con nuestros ojos puestos en Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos, y que Dios les bendiga.